somos parte de usted. En Cotopaxi TV siempre hay algo para compartir. Siempre hay algo para dar. Vamos a estar siempre en su corazón, porque la pasión no se puede apagar. Transmitimos las 24 horas. Cotopaxi TV, una buena señal.
peluquería de Cotopaxi TV. Aquí hablamos de todo. Soy el peluquero de James Brown. ¡Entonces, que comience la fiesta! Aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarada con la realidad. Los periodistas se han extraviado en el laberinto de una tecnología disparatada, sin control hacia el futuro. Actualmente, las salas de redacción son laboratorios asépticos para navegantes solitarios, donde parece más fácil comunicarse con los fenómenos siderales que con el corazón de los lectores. Lo dice Gabriel García Márquez, periodista. Y los saludamos una vez más en este encuentro de la peluquería de Cotopaxi TV. Hoy estamos con el doctor Edmundo Rivera Roballo, el expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo Cotopaxi, periodista de profesión, y a propósito para hablar sobre dos cosas fundamentales, el oficio y la cultura. Hemos empezado, doctor, muchas gracias por estar con nosotros, sobre uno de los oficios más dignificantes que tiene el ser humano. Y no sé si es que podemos ser infidentes, pero en el escenario de la peluquería también se puede hablar del periodismo. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. A usted, Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta oportunidad para poder comunicarnos con la comunidad en general a través de este significativo programa La Peluquería, que porque por su propio nombre ya nos deja un sabor a conversación, a chisme, a cuento, a mentira, a murmuración. Porque la peluquería realmente es de todo. Quien va a la peluquería tenía también la posibilidad de observar algunas revistas de mujeres con poca ropa, y eso había en las peluquerías, yo recuerdo. Entonces la peluquería tiene de eso y de mucho más. Y el oficio que usted señala del periodismo también tiene que ver con eso, porque a través de las frases que usted acaba de señalar del gran escritor premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez, él también señalaba que el periodismo es la mejor profesión del mundo, y nosotros sabemos que las salas de redacción en esa época eran verdaderas hervideros de periodistas que llegaban de hacer sus crónicas sus reportes o hacer de reporteros, y iban a hacer las noticias y conversaban y todos. Pero ahora, como bien dice Márquez, ya no hay eso, ya es el encuentro del periodista con el computador, con esas cuestiones y esos adelantos técnicos. Y han dejado de lado, ya no existen, yo creo que en ninguna parte del mundo, un periódico que tenga una sala de redacción en la que todos estén conversando y trabajando al mismo tiempo. Y claro, algunas veces tomándose un café, fumándose un cigarrillo, tomando una copa, y así salían las noticias en los mejores diarios del mundo. Un diario que se precie de ser un diario debería tener una buena sala de redacción, de buenos periodistas, de buenos conversadores, para poder sacar las mejores informaciones y mantener la expectativa en el lector. Ahora, si bien es cierto, bueno, no vamos a resultar tan infidentes como es debido, pero sí vamos a coincidir con algo que personalmente para el personaje Edmundo Rivera Roballo es algo muy trascendental, puesto que este año hay algo que celebrar, y digo de buena manera, y más allá de una infidencia, porque 40 años en el oficio no es simplemente una cuestión de días o una cuestión de chispazos. Quisiera empatar con una conversación que sé que ha sido lector de García Márquez, sé que es un ferviente, más que aficionado, digo yo, devoto de la literatura de uno de los referentes que ha tenido el boom. Hay un libro en especial, El olor de la guayaba. Es una excelente entrevista, conversación entre García Márquez y su distinguido amigo hasta hoy, Plinio Apuleyo Mendoza. Hemos compartido esas lecturas a su debido tiempo, pero ¿cómo marcó ese libro en especial en el oficio del periodismo? Plinio Apuleyo Mendoza es, creo yo, el único amigo que le queda realmente a Gabriel García Márquez. En la década del 80, si no estoy equivocado,
surgió esta obra, que era una entrevista que le hizo Plinio Apuleyo Mendoza a Gabriel García Márquez. Y claro, ahí se habla del periodismo, se habla de sus obras literarias, se habla de las salas de redacción, se habla de dónde estuvo Márquez, etcétera. Pero lo que marca realmente es que Márquez tuvo esa enorme capacidad para poder expresar a través del periodismo lo que muchos periodistas no veían. Es decir, no solamente era la crónica, sino también muchas veces el relato. Entonces, ahí surgieron algunas cuestiones que más luego fueron siendo parte de la obra de García Márquez. Es decir, el periodismo, si consideramos que el periodismo es un género literario, muchos creen que no es así, pero la verdad es esa, el periodismo es un género literario. Entonces, un periodista que se haga escritor o un escritor que se haga periodista, están en lo mismo, yo creo que están en el mismo nivel. Y Márquez, en El olor de la guayaba, define algunas cuestiones que marcan el periodismo, lo que luego Márquez mismo dijo, que el periodismo es la mejor profesión del mundo. Y Márquez vivió, cuando poco dinero tenía, vivió del periodismo muchas veces. Y él cuenta que una vez fue en Cali, si no estoy equivocado, a la puerta de un periódico, y estuvo un señor ahí y le dijo, ¿qué quiere? Dice, yo quiero ser periodista. ¿Y quién es usted? Le dijo, yo soy Gabriel García Márquez. Le dijo que pase en un escritorio, había una máquina que escribe unas noticias, y desde ahí me hice periodista. Así refiere él en una de las biografías autorizadas de Márquez. Y además, en esa entrevista, Plinio Apuleyo Mendoza le manifiesta que qué haría él en el caso de que le dieran el Premio Nobel de Literatura. Y él dijo que eso sería imposible, que nunca le van a dar. Pero Plinio Apuleyo dice, pero ¿y en el supuesto de que te van a dar qué? Dijo él que primero se iría vestido como los guajiros colombianos, con el iquiriqui, creo que se llama, un traje blanco con sombrero. Y coincidencialmente, 2 años después, en el año 82, le dan el Premio Nobel a García Márquez, y él fue vestido como dijo en la obra de Plinio Apuleyo Mendoza, es decir, cumplió con lo que él señalaba. Y luego también en esa misma obra relatan sus vidas bohemias y su relación ya con el famoso creador del vallenato, que es, ya no me acuerdo yo el nombre del verdadero creador del vallenato, que fue su compadre, el que le acompañó a recibir el Premio Nobel de Literatura. Entonces, Márquez todavía, creo yo, mantiene en su mundo la época de periodista, a tal punto que en Cuba, en la ciudad de Los Baños, si no se me equivoco, creó él un instituto de periodismo latinoamericano, y también creó un instituto de cine latinoamericano. Es decir, el periodismo ha marcado la vida de Gabriel García Márquez. Entonces, Plinio Apuleyo Mendoza, que es el hombre que más le ha seguido, el que más cerca ha estado de Márquez casi en toda su vida, sabe exactamente que Márquez no hubiese hecho lo que hizo en la literatura si antes no hubiese sido periodista, porque el periodismo y su educación en Zipaquirá, en una de las ciudades de Colombia, le determinaron que él al final iba a ser un escritor, y así lo ha dicho en varias ocasiones. El escritor nacido del periodismo para hacerse Premio Nobel de Literatura. Ahora sí nos resulta tan oportuno, creo que, citar o contextualizar sobre estas comunes cosas que nos hacen a nosotros los periodistas, y vaya a hablar en un plural, pero son 40 años de periodismo comprometido, y que también ha sido una escuela de aprendizaje continuo, común. Pero ya yéndonos a la parte local, a la parte que nos compete, ¿cómo ve usted, doctor Rivera, el asunto del periodismo actual con relación al periodismo anterior, pero enfocados específicamente en lo local, es decir, en la ciudad como tal? Rafael Escalona es el creador del vallenato, compadre de Gabriel García Márquez. Me olvidé el nombre. En el asunto periodístico, fíjese lo que es el periodismo en una ciudad pequeña. Primero, ese ya es un grave problema. Buscar todos los días noticias es un grave problema. Más aún cuando el diario La Gaceta se funda cuando no había un periódico en La Tacunga, no había un diario. Habían mensualmente o quincenalmente algunos periódicos, pero no había un diario. Y en la forma en que nació La Gaceta. Es decir, La Gaceta se hacía a tipo, letra por letra había que hacer. Eso era de titanes.
con las cajetines que tenían, armaban las planchas y luego iba a la máquina. Así pasaron como 7 años. Yo llegué a la Gaceta en esas épocas y claro, mi primer oficio fue el de ayudar a limpiar el periódico, a servir las copas a los intelectuales que iban a la Gaceta todos los días. Entonces eso me marcó a mí también. Yo he oído magníficas y extraordinarias conversaciones de gentes que ya no están con nosotros y de otros que todavía están con nosotros. Y paulatinamente yo me fui involucrando y el director del periódico, el señor Rafael Sandoval, me decía que tú que andas en el deporte, ¿por qué no escribes algo de deporte? Porque yo jugaba fútbol en ese tiempo. Pero antes yo ya escribí en el periódico del Colegio Vicente León. Yo escribí algunos artículos, yo me acuerdo uno de ellos que se llama El Recreo, que fue luego escrito en una revista del Uruguay. Una poetisa uruguaya vino a dar en la Casa de la Cultura y mi padre parece que era el presidente de la casa y le llevó a su casa, al hogar, a un almuerzo. Mi papá le decía que mi hijo escribe y tiene este cuento y entonces ella cogió y me dijo, ¿por qué no me das? Entonces le dio y después enviaron una carta indicando el periódico donde se había publicado este cuento. Y luego el señor Sandoval en la Gaceta me decía, ¿por qué no escribes? Yo escribía varias noticias de deportes y él no publicaba y muchas veces botaba al tacho de la basura. Entonces eso te marcaba, decía, ¿y por qué? ¿Qué pasa? O sea, no estás haciendo bien. Hasta que un día, en el año 1974, se publicó unas primeras noticias después de... Ahí comencé, como diría Márquez, ahí me hice periodista, ¿no? Entonces, luego, en un poco de estudios que hice, luego me fui a Cuba a hacer un posgrado. Luego yo dejé el periodismo deportivo y el señor Sandoval me decía, mejor haz de estas cosas, dedícate a hacer crónica, dedícate a hacer información. Yo hacía de reportero en el hospital, en la policía, bueno, hacía de todo. Y esa es la vida. ¿Dónde usted puede encontrar noticias en una ciudad tan pequeña? En esa época, hace 40 años. Es duro. Y había que hacer un diario. El primer número de la Gaceta hicieron en 3 días. Pero cuando salió la Gaceta, al otro día había que hacer el otro periódico. Entonces había que multiplicarse. Estas personas que armaban el periódico, terminaban su trabajo 2, 3, 4 de la mañana y a las 8 tenían que volver. Y así la ciudad comenzó a tener un medio de difusión que nace como resultado de un paro provincial que hubo y que los medios nacionales no le daban ninguna información de este hecho. Es decir, no había información en los medios nacionales. Entonces, el señor Rafael Sandoval ya tenía la idea de fundar un periódico y esa idea se cristalizó más rápido por esto. Dijo, no, nosotros debemos tener un periódico de noticias de la Tacunga. Por eso es que la Gaceta durante mucho tiempo solo tuvo noticias de la Tacunga. Luego tuvo un poco de noticias de los cantones y después tuvo una página de noticias nacionales, que de todas maneras eso no ha servido, porque la base fundamental de la Gaceta es la información local. Y luego ya fue marcando una época, fue marcando a la ciudad se hizo parte de la Gaceta se hizo parte de la ciudad y ya muchas veces la gente venía a la Gaceta a conversar sobre un hecho, sobre un acontecimiento, de lo que se hacían noticias, o venían ya con alguna cuestión publicitaria, con toda confianza. En la Gaceta han entrado todas las personas desde en los partidos políticos, desde los conservadores hasta los comunistas. Entonces la Gaceta ha sido eso. Y la ventaja de este periódico es que realmente ha sido independiente. El señor Sandoval no ha tenido necesidad de estar ni afiliado a partido político ni afiliado a ningún organismo. Además, él dejó su situación de carácter social, su ambiente, sus amigos, todo, por el periódico, y él dedicó toda su vida al periódico. Él entraba antes de las 7 y no sabía a qué hora iba a salir, porque en ese tiempo las máquinas también se dañaban o pasaba algo y había que esperar, había que arreglar y había que esperar a editar. Y alguna ocasión inclusive no se pudo editar, imprimir la Gaceta en la Gaceta y se pidió que se imprima en la imprenta de Jorge Carrillo. Ahí sí es que se imprimieron creo que 2 o 3 números de la Gaceta, porque algún problema tuvo el periódico, pero el asunto era que había que salir. Y mucha gente en la Tacunga decían, no, eso no dura 4 días, eso no dura un mes, no, eso no dura 2 meses, y ha durado ya casi 50 años, casi medio siglo.
Y sigue vigente, porque yo creo que la Gaceta va a tener una vigencia plena durante mucho tiempo más. Y ahora la Gaceta es, como ustedes conocen, el símbolo de la ciudad. Es decir, si alguien habla de periodismo o de un periódico escrito, hablarán siempre de la Gaceta. Y la Gaceta tiene, o es la depositaria como Gaceta de la historia de la ciudad y de los grandes cambios que se operaron en estos casi 50 años, de los cuales he pasado en ese periódico 40 años. En 1974 salió por el mes de junio, si no estoy equivocado, alguna información que yo realicé y que constan mis iniciales al revés. En el deporte me pusieron como seudónimo Roe, que es Edmundo Osvaldo Rivera, que son mis nombres al revés. Y hay gente que aquí en la Tacunga me dice Roe cuando me encuentro en la calle. Y no me tratan por mi nombre, se me dice, hola Roe. Y yo escribí deportes muchísimos años con ese seudónimo. Y eso me permitió involucrarme cada vez más en el periódico, tener una mayor relación con el director. Luego tenía yo muchísima relación con él. Muchas veces nos quedábamos él y yo conversando mucho tiempo sobre el periódico, sobre esto. Y la ciudad respondió al periódico. Y la ciudad respondió porque luego se fundó aquí un periódico que era el Extra, luego apareció... Tribuna Extra, me parece, el ¿no? Tribuna Extra, luego apareció el diario El Chasqui, luego apareció El Día, de los que yo me recuerdo, y todos decían que ahí se acababa la Gaceta. Y fíjese, la Gaceta siguió, a pesar de no tener, porque uno de los diarios del Día, si no, tenía como 80 socios, y socios eran la curia, eran profesionales, era la Cámara de Comercio, si no estoy equivocado. Y la Gaceta tenía solo al señor Sandoval, que era el dueño y director, pero no tenía los recursos que tenían los otros. Y todo el mundo decía, con esto se acabó la Gaceta. Y el Día no duró mucho tiempo y dejó de circular, y la Gaceta sigue vigente. Entonces, a la gente se le oye decir que cuenta algo y dice, es que está en la Gaceta. Se le dan un grado de credibilidad importantísimo. Dice, pero es que ahí está en la Gaceta. Pero más allá de la credibilidad, doctor, siempre está el hecho de formar el estilo también dentro del periodista. A veces no hace falta leer si es que cabe el término, el nombre del autor, sino simplemente desplazarse sobre el texto y saber de quién o a quién pertenece tal o cual aporte, artículo, ensayo, lo que sea, ¿no? El hombre es el estilo, se dice, y eso es verdad. Si usted lee y conoce a sus compañeros, colegas periodistas, se da cuenta de quién es eso, porque cada uno tiene su forma de escribir. Y el asunto es que mucha gente que participó en la Gaceta no eran periodistas, eran un poco intelectuales, un poco de gente que gustaba de la lectura, abogados, eran profesionales en otras ramas, y fueron haciendo camino al andar, como se dice vulgarmente. Y luego ellos se convirtieron en los articulistas, en los editorialistas, y cada vez venía más gente y cada vez cambiaban los reporteros, que se llamaban, y eran 2 o 3, no eran más, porque la Gaceta tenía 4 páginas. Pero ahí hay una cosa muy importantísima que hay que señalar a propósito del oficio. Usted tiene escuela, es decir, se ha formado para el periodismo, ha estado también en otros países preparándose para lo que es específicamente el periodismo. ¿Dónde nace esa relación de juntar el periodismo con la cultura? Porque es algo muy importante y trascendental. No, el periodismo cultural no es tan común ni en nuestro país, mucho menos en la región. Y hay que destacar, por ejemplo, el periodismo cultural de Colombia o de México, que ha destacado a célebres referentes de la literatura o del pensamiento o de la intelectualidad iberoamericana. Yo creo que esa es la relación de mi padre con la Casa de la Cultura, y yo le he acompañado, y yo me iba desde muy joven a la Casa de la Cultura, y ahí yo conseguí también hacerme de una gran relación de amistad. Es decir, yo al final vengo siendo amigo de los amigos de mi padre. O sea, los amigos de mi padre ahora son mis amigos, es decir, es en otra generación. Entonces, esa vinculación con la Casa de la Cultura a través de mi padre y a través de algunos amigos, luego me permitieron ingresar a la Casa de la Cultura como miembro por esta actividad del periodismo. Y yo tenía la suerte de haber escrito en varios periódicos en la ciudad, de fuera. Luego fui corresponsal del diario Hoy durante 15 años, si no estoy equivocado. Ahora, esa es el camino que yo llego a juntar el periodismo con la cultura. Porque si usted ve, la mayoría de periodistas solo se quedan ahí. Solo se quedan ahí y ni llegan siquiera a la Casa de la Cultura.
y se quedan ahí. Pero yo me involucro en eso y aprendo muchas cosas más, que me da a mí la cultura, las mismas lecturas. Y eso me fortalece como periodista. Yo creo que la cultura a mí me fortalece como periodista más que fortalecerme en la misma cultura. Y eso me permite a mí plantearme desde el periodismo mi labor en favor de la ciudad y de la provincia. Es decir, yo he sido un periodista que ha mantenido durante mucho tiempo varias columnas y también hice yo algunos reportajes y algunos relatos y cosas de la entrevistas, política, ¿por qué no? Y entrevistas muchísimas. Pero a mí me ha quedado eso de ser una especie de columnista, de una crítica en la que también ronda la broma, el chiste, la ironía, y eso gana mucho, y mucha gente dice, bien que les dijiste esto, pero se los dice de una manera en la que no ha sido una ofensa, jamás. Con sutileza. Con demasiada sutileza, jamás he tenido un problema personal por haber escrito algo con alguna persona. Si han habido resentidos, cierto es, muchos inclusive me han quitado el saludo, pero después se han dado cuenta que no ha sido en manera de ofenderles, sino que la crítica ha sido una crítica positiva para que rectifiquen algo o para que se den cuenta de lo malo que están haciendo. Y la Tacunga respondió a eso, a todo eso y al periódico como tal. Entonces la Tacunga se sintió segura de tener a alguien que les defendía, que era el periódico, porque el objetivo fundamental y primario del director del periódico es darle a la Tacunga un medio de comunicación a través del cual se conozca lo que es, lo que hace y lo que aspira a la ciudad. Entonces nosotros estuvimos cuando la Rumipamba eran casas que estaban construidas y nadie quería ir a vivir allá por lo lejos que era. Cuando la Gaceta planteó por primera vez que aquí existan transporte urbano de buses, por decir dos cosas que yo me acuerdo más claro, ¿sí? Entonces la Gaceta ha ido marcando también algunos hitos históricos de la ciudad. ¿A través de quiénes? Alrededor de la Gaceta había un grupo de intelectuales, ¿no? Fortalecieron, ahí está el caso de Leonardo Tejada, por ejemplo. Ahí está Leonardo Tejada, que estuvo muchísimos años en el asunto de las portadas del periódico. Y sobre todo muy incisivo en el hecho de analizar la cuestión del desarrollo urbano, la defensa del centro histórico y algunas la defensa de eso, y además el asunto de la artesanía y el arte popular y el folclore, que fue un hombre erudito, diría yo, en eso, y siempre iba en el periódico a decir eso. ¿Por qué no se hace esto, se hace esto? Y él era un crítico mordaz. Desde luego. Y ahí también había otras personas que también tenían su posición frente a lo que no ha habido en la Gaceta, y eso también hay que resaltar, y eso le ha permitido ingresar también, es que no ha habido manifestaciones político-partidistas personales. Es decir, no es que yo voy a hacerme periodista para mañana alcanzar qué, claro, como ha sucedido en otros medios. Entonces, el director ha permitido que una gama de personas de todos de todas las ideologías puedan participar del periódico, desde conservadores hasta comunistas, pasando por la derecha, por la izquierda y el centro, pero jamás han sido quienes promuevan. Ni el señor Sandoval se valió de su periódico para alcanzar una candidatura o ganar una elección. Además, él nunca ha participado de eso y nunca ha querido participar. Además, a él no le gustaba que la gente que colabore con él se meta de candidato o participe en elecciones o sea de un partido político, porque eso decía que le quitaba la objetividad que debería tener el diario. Pero de todas maneras sí hubieron casos en la Gaceta de personas que fueron después candidatos, algunos ganaron y otros no ganaron, pero eso ya no era parte de la Gaceta, era parte individual, y él sabía separar lo que era realmente el periodismo y lo que era la candidatura o cosas por el estilo. Ahora, esas cuestiones le dan a la Tacunga la posibilidad de creer en la Gaceta, Y igual, si alguien quería hacer una denuncia, tenía las puertas abiertas. Todos iban o han ido y van con confianza a decir, mire, yo tengo este problema y quisiera, ya. Y no hay problemas de censuras ni cosas por el estilo desde adentro. Ahora la censura viene desde afuera, pero eso es otra cosa. Entonces, la Gaceta marca. La historia de la Mama Negra está hecha en la Gaceta. La historia del barrio centro está hecha en la Gaceta de la década del 70 hasta más allá de pasados los 80. Entonces son gente que estuvieron en el barrio centro los que manifestaron la posibilidad de hacer como una broma
una imitación de la Mama Negra de septiembre en noviembre, y eso creció hasta ser lo que es ahora. Y el barrio centro tenía una vigencia plena, porque los barrios en esa época eran los que hacían las fiestas de la Tacunga. La elección de una reina de un barrio era como ahora la elección de la reina de la hubo provincia. una temporada donde inclusive la elección de la representante de la belleza era elegida de forma democrática, es decir, estoy hablando refiriéndome a la Masca Bonita, ¿no? Sí, eso se hace también con gente casi del barrio centro, también de jóvenes, de estudiantes del Vicente, lo que se hace el Club Los Duques, que no es como alguien decía que somos los duques porque queríamos ser monárquicos, era porque un amigo, Guillermo Nuque, falleció, y en nombre de él nos pusimos Los Duques, porque antes era el Club Cotopaxi, que jugó un campeonato de básquet, y las camisetas nos donó el presidente del Club Cotopaxi, y por eso nos pusimos el Club Cotopaxi. Pero luego, cuando fallece Guillermo Duque, nos pusimos el club. Yo era parte, no fui fundador del Club Duques, pero luego yo fui secretario, fui presidente, fui parte del club, que fuimos quienes elegimos durante casi 15 años o más la Masca Bonita, que fue un éxito extraordinario. Que inclusive llegó a superar, llamémoslo así, Claro, en expectativa a la reina de la Tacunga, claro. Y además esta elección era una elección popular. Usted compraba su entrada y le daban su voto. Y ahí habían ánforas, y usted depositaba el voto por una candidata, y al final venía el tribunal electoral a los que nosotros les pedíamos, y contaban los votos, y a las 12:30 ya se sabía quién era la Masca Bonita. Y era una cuestión extraordinaria, porque inclusive de esto, mucha gente del club que vivía en Quito, estudiantes, nos ayudaban a pedir premios a los ministerios, al presidente, y tenían las candidatas tenían gran cantidad de premios, y tenía una vigencia. La prensa nacional inclusive se hizo varias veces eco de la elección de la Masca Bonita. Entonces, mucha gente decía, eso es la Tacunga. Al comienzo, cuando se propuso el nombre, decía, qué feo nombre, Masca Bonita. Era por los mascas, y después comenzó a tener eso. Y ahora todo es masca. Masca carnaval, masca por aquí, masca danza, fíjese. Y eso nace en eso. Y eso también respalda la Gaceta. La Gaceta respalda la elección de la Masca Bonita, y en los periódicos le legitima, ¿cierto? Le legitima, digamos, como una manifestación de la tacungueñidad. Y así va creciendo, hasta cuando los duques terminaron sus estudios y se hicieron personas mayores, cada quien por su lado, y no pudimos mantener, porque teníamos la idea de que los hijos o nuestros hijos sigan ese club, pero desapareció prácticamente. Pero como decimos, vive en nuestros corazones. Alguna vez aspiramos volver a reunirnos, porque una vez nos reunimos a los 25 años, cuando a Jorge Rosero, si no estoy equivocado, le nombraron comandante general de la Marina, y después fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y él era del club. Entonces, a raíz de eso nos reunimos, y era una reunión, fíjese, que éramos jóvenes que hacíamos la Masca Bonita. Después todo el mundo ya era hombre casado, profesional, con hijos, pero igual nos reunimos para, como decía yo, para la chacota, para rememorar viejos tiempos idos y no volvidos, como dice la gente. Estamos conversando con el doctor Edmundo Rivera Robayo sobre cultura y periodismo, a propósito de este día especial. Si eres capaz de tomártelo en serio, hablaremos. No creas que escribir es como lavar el auto o ponerse rímel en las pestañas. Es una tarea bien difícil esto de el periodismo y la escritura. Hacemos una pausa y volvemos. Hagamos una reflexión, pensemos por un momento cuánto es lo suficiente que necesitamos para vivir bien. Hammer, un Porsche 911. Amorza eso para que yo he estado. Embarazarme otra vez. ¿Cuánto es lo suficiente para vivir bien? Si tú te sientes feliz, eso vas a transmitir felicidad. El buen corazón para todo. Vivir en armonía. El amor por la familia. Que todos vayamos juntos. Que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada. ¿Qué te puedo yo decir del buen vivir? Descubre la magia que está en tu piel con Distribuidora Susi. La ropa interior que cautiva y seduce con la máxima comodidad. Lencería en las marcas más reconocidas.
bodys, ropa de bebé, pijamas, ternos de baño y más. En variados modelos y a los precios más convenientes. Distribuidora Susi. Nuestro mundo es la ropa interior. Y dice uno de los referentes del periodismo, que se llama Ryszard Kapuscinski, de que para ejercer el periodismo ante todo hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es buena persona no se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Hay que ser buenos seres humanos, buenas personas para ejercer esta profesión, porque las personas que tienen malas intenciones no podrían ejercer dignamente esta profesión. El periodismo ha sido muchas veces o últimamente muy presionado, muy vilipendiado y hasta de cierta forma satanizado. El poder siempre lo ha hecho, sea de cualquier situación, inclusive hasta en excesos. Ha sido perseguido, ha sido victimado, ha sido silenciado. En esa tan cacareada libertad de expresión, digo yo, porque todo el mundo habla de libertad de expresión y a veces no nos damos el privilegio inclusive de silenciarnos, que es también una forma de manifestar nuestra expresión. Doctor, ¿qué le ha dado el periodismo? A mí el periodismo me ha dado la capacidad de discernir primero. A mí me ha dado el periodismo la capacidad de conocer a la ciudad y a la gente, conocer los recodos de la ciudad, conocer los espacios más importantes y los más mínimos, de conocer lo que es un latacungueño, lo que es una latacungueña, conocer realmente lo que significa una ciudad hospitalaria, una ciudad con gente buena. Me ha dado la posibilidad de conocer a muchísima gente el periodismo, en el país y fuera del país. Me ha dado la posibilidad de entender muchas cosas. Me ha dado la posibilidad de que el periodista no está para salvar el mundo. Me ha dado la posibilidad de entender de que el periodismo, o desde el periodismo, no vamos a cambiar el mundo ni vamos a cambiar el país, pero sí vamos a aportar, a ser los depositarios de las más grandes razones de un cambio. Si el periodismo no está en la sintonía del pueblo, no es periodista. Entonces es otro periodista, es otra cosa menos periodista. El periodista debe estar en el sitio que está la mayoría, en el sitio que está el pueblo. No solamente en función de la cuestión de carácter ideológico político, porque eso es otra cosa. El periodista no puede darse el lujo de querer gobernar desde la prensa, para eso que se haga político, para eso que se lance a elecciones. El periodista debe orientar. El periodista no debe estar a favor ni en contra del Estado ni del gobernante. Debe ser crítico, si la mayoría de la comunidad lo hace. Y también debe ser un hombre leal con las personas que hacen algo y decir, han hecho esto. De lo contrario, estamos en otra onda. Vamos a continuar luego de un pequeño corte comercial. Nosotros volvemos en instantes para seguir conversando con nuestro invitado.
Descubre la magia que está en tu piel con Distribuidora Susi. La ropa interior que cautiva y seduce con la máxima comodidad. Lencería en las marcas más reconocidas. Bodys. Ropa de bebé. Pijamas. Ternos de baño y más. En variados modelos y a los precios más convenientes. Distribuidora Susi. Nuestro mundo es la ropa interior. Y se ha sido muy crítico, doctor Rivera, sobre el asunto de que en los pasados momentos electorales y de propuestas, los políticos siempre han subestimado el asunto de la cultura. Tanto es así de que casi ninguno, por no generalizar, pero nadie se ha preocupado por el asunto de cómo impulsar, promover la identidad y lógicamente la cultura desde lo local y desde lo regional. ¿Por qué se dan este tipo de cosas? ¿Qué hay que hacer para, más que todo, que la gente se interese por estos espacios? Yo decía hace poco en alguna entrevista que yo no le he escuchado a ningún candidato a la alcaldía de La Tacunga, a ningún concejal, a nadie que diga este es mi proyecto y aquí está lo que vamos a hacer en cultura. Porque muchos confunden cultura con deporte. Por eso es el Departamento de Cultura y Deporte. Si esto es que el deporte es una de las manifestaciones más importantes que tiene el ser humano y que beneficia a los jóvenes y a los niños. Pero la cultura es otra cosa. La cultura no es hacer un desfile de carnaval. La cultura no es solamente hacer un taller sobre algo. La cultura es una manifestación permanente, diaria, de todos. Hacen falta espacios, doctor. Hace falta espacios y hace falta construir los espacios. Y hace falta que desde el poder se diga, se haga y se concrete asuntos. Yo digo, por ejemplo, una partida del gobierno provincial o del gobierno municipal es el presupuesto de un año de la Casa de la Cultura. Y con una partida podemos nosotros tranquilamente hacer lo que ha sido uno de mis grandes sueños, hacer una orquesta sinfónica de La Tacunga. Y darle a La Tacunga lo que se merece. Una orquesta de cámara, una camerata. Podemos hacer. Tenemos el recurso humano. Tenemos un colegio de música, tenemos un instituto de música. ¿Por qué otras municipalidades como las de Cuenca, las de Loja, bueno, Quito siendo parte capital de nuestro país, tienen estos impulsos y estos detalles de una forma tan consciente y permanente de mirar hacia futuro? Es decir, las nuevas generaciones también necesitan alimentarse de estas manifestaciones culturales al tener este tipo de cosas. Por ejemplo, les cito, por así decirlo, las celebraciones florales y poéticas que tiene Cuenca, la semana o este evento, el Festival de la Lira, que se ha llevado a nivel internacional inclusive, que están impulsados desde los gobiernos seccionales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace falta en este caso para llamar la atención en nuestra ciudad? Entender que la cultura es parte de la comunidad y no es parte de su proyecto político. Es decir, invertir en cultura no es ganar una elección. Invertir en política es darle a la comunidad, darle al niño, al joven, la posibilidad de mirar hacia el mundo. Solamente la cultura le va a dar la posibilidad al niño y al joven de mirar lo que es el mundo a través de la lectura. Yo no puedo viajar a la China, al Japón, pero puedo leer sobre la China y el Japón y entender cómo son esas sociedades, ¿sí? Cómo es esa juventud, cómo es esa niñez, y vamos a hacerlo aquí a través de la lectura. Pero al concejal o al que está en el poder seccional le interesa otras cosas. Hubo una época en que lo más importante era hacer la canchita en el barrio y después era lo más importante hacer la casa comunal. Ahora un poco se han olvidado, pero están haciendo otras cosas. Pero ahí dicen, y ahí están los contratos. ¿Quién puede comprobar eso? Y si yo digo eso me meten preso. Entonces, ¿por qué no hay personas que digan, a ver, vamos a asignar una partida del municipio para que el municipio, con la Casa de la Cultura, organicemos una orquesta de cámara? Y
tengamos con la satisfacción de que el 11 de noviembre la Orquesta de Cámara va a entonar las sagradas notas del himno nacional en la sesión solemne y al final va a interpretar las notas de la ciudad del himno a la Tacunga, con una orquesta propia, con una orquesta de cámara, una orquesta sinfónica o lo que sea. ¿Por qué? Porque les interesa otras cosas. Y no hay, como yo le digo, y usted en su trajinar periodístico, en su profesión, no ha de haber escuchado a un candidato que diga, vamos a hacer esto en cultura. Dicen siempre, y vamos a respaldar y a favorecer la cultura. ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? Exacto. O sea, ¿qué van a hacer? Dígame, ¿qué va a hacer por la cultura? Las intenciones existen ahora, esporádicamente, pero no existen las cosas formales, ahora, es decir, los procesos y los proyectos. Los proyectos. La Tacunga necesita tener un museo, la Tacunga no tiene un museo. La Tacunga tiene un centro cultural. No tiene un centro cultural. Tiene un museo que hizo el señor Rodrigo Campaña en la escuela Isidro Ayora. Que está abandonado. Y que don Rodrigo Campaña también con Leonardo Barriga y muchos otros miembros de la Casa de la Cultura hicieron los museos de la Casa de la Cultura, que estuvieron bien para esos tiempos. Pero ahora hay que modernizar esos museos y nosotros estamos en esa tarea y todavía no encontramos el camino que nos permita hacer eso. Pero dése cuenta que nosotros, la Casa de la Cultura, con el 90% de presupuesto menos que el municipio, es la institución que más eventos realiza por las fiestas de la ciudad. Con el gobierno provincial es igual. Nosotros, la Casa de la Cultura, es la institución que más eventos hace culturalmente hablando. De todo se acuerdan en las fiestas de la Tacunga, de hacer la competencia de enduro, de hacer la competencia de esto, de hacer los toros de pueblo, de hacer eso. Pero en ningún momento yo he oído a un concejal que diga, pero hagamos algo cultural desde el municipio, hagamos una conferencia sobre el 11 de noviembre, hagamos un coloquio sobre la Mama Negra, hagamos una cuestión sobre el aeropuerto, sobre el desarrollo de la ciudad, hagamos algo sobre la juventud. ¿Qué quiere la juventud? ¿Qué ciudad queremos de aquí a 5, 10, 20, 30 años? Pero sentemos las bases. Yo eso escucho desde hace mucho tiempo, pero en la práctica no hay. No hay alguien que diga, destinemos una partida para hacer un gran centro cultural, un gran museo de la ciudad. Un museo, pero museo. Pero eso no se dice, ¿sí? Es decir, no hay un centro en el que uno pueda ir a disfrutar, sino todos los días, pasando un día de una obra de teatro, de un coloquio, de unas guitarras, de una música popular, de una música rock, de un jazz, algo. No hay. Exacto, pero ahí viene o surge algo que también creo que es muy importante sacarlo a relucir, sobre el asunto de que el desempeño de la cultura desde lo local ha tenido sus limitaciones, pero a pesar de esas limitaciones se ha salido avanti sobre cualquier circunstancia. La Casa de la Cultura ecuatoriana ha preparado durante todo el año las semanas culturales. Ahora le compete la Semana Cultural de abril 2014, que es por la celebración de los 163 años de provincialización de Cotopaxi. Hay una agenda muy nutrida. Se ha coordinado en esta ocasión con el gobierno provincial de Cotopaxi, pero hay algo que detalla, es el hecho de que el acceso a los espacios públicos y culturales tienen que ser gratuitos. La gratuidad de la cultura o de estas cosas o de estas evidencias, pues precisamente hacen de que la Casa de la Cultura, a pesar de sus limitaciones, coordine un sinnúmero de actividades que van a nutrir lógicamente el programa de festividades de cualquier gobierno seccional. Y ahí viene el reconocimiento y también solo el nombre, digo yo, porque hace falta el aporte y la coordinación, si es que es el financiamiento para que puedan inclusive extenderse o sumarse más eventos para el público en general. Hace un año o 2 años se decía en la municipalidad de la Tacunga que no pueden gastar en fiestas porque la ley les impide. Y yo, escuchando en una emisora, me entero que el municipio de Ambato invertía, porque no es gasto, es inversión, $500,000 en las fiestas de las flores y las frutas. $500,000. Es como gastarse aquí $500,000 en la Mama Negra. Pero ¿cuánto tienen para la Mama Negra? $20,000, $30,000, $40,000. Y el resto del año. Entonces, el hecho es de que privilegian otras cosas y no la cultura. Nosotros, la Casa de la Cultura, si no tuviésemos la relación que tenemos con varios núcleos y con la matriz, no podríamos hacer muchas cosas. Nosotros hacemos 12, 13, 14 eventos por las fiestas de la Tacunga y no recibimos un centavo del municipio. Una vez nos dieron, después de pelear mucho,
creo que $5.000. Nosotros decimos desde la Casa de la Cultura, si nosotros tuviéramos un presupuesto de $10.000 para las fiestas de la Tacunga, sería una maravilla. Tendríamos eventos más eventos de primerísimo nivel. Pero con lo poco que tenemos, más las relaciones, podemos traer una orquesta de cámara, un dúo de arpas, algo que no nos cuesta por la relación. Porque si eso tendríamos que pagar, no podríamos hacerlo. Un festival internacional de coros. Vienen coros de 6 países y tenemos que afrontar, sin el respaldo de nadie, sin el respaldo de la municipalidad. Le estamos dando a la ciudad esto. El alcalde actual ha estado muy interesado con nosotros en hacer algo, pero no se me ha podido concretar. Cuando yo hablé, alguna vez me dijo, no podemos porque la ley nos impide y dice que no hay cómo gastar. Entonces yo decía, ¿para qué hacen fiestas si no tienen? Como se dice, yuchos y sin plata. Pero yuchos y queriendo hacer fiestas. No, pero si hay. ¿Cómo hará Quito? Quito gasta millones de dólares, 400 eventos por las fiestas de Quito. Y es igual que el municipio de La Tacunga, es un organismo seccional. La ciudad de Guayaquil invierte millones de dólares en eventos culturales y es igual un organismo, porque no creo que haya una ley para el municipio de Quito, otra ley para el municipio de Guayaquil y otra ley para el municipio de La Tacunga. Sí hay posibilidad. Lo que pasa es que no hay la decisión desde las autoridades de dedicarle a la cultura lo que la cultura se merece. Yo me imagino en Santo Domingo, yo me imagino en San Sebastián una orquesta sinfónica tocando música nacional. Yo me imagino en la estación, me imagino en Rumipamba, me imagino en Locoa, donde sea. O un grupo de teatro de la Casa de la Cultura, o un grupo de teatro de La Tacunga. Si nosotros no queremos para nosotros como Casa de la Cultura, queremos para La Tacunga. Que todos nos abracemos a través de la cultura y digamos, esto es lo que puede hacer La Tacunga y Cotopaxi. Ahí está el esfuerzo de muchas gentes. Mascadance es un referente en la danza nacional. Y nació como poco. Si no hubiese tenido nuestro común amigo Marlon Muñoz el apoyo y la decisión de la universidad, no se hubiera logrado hacer uno de los grupos de danza referenciales en el Ecuador. Porque está a la altura de cualquier grupo en el Ecuador y fuera del Ecuador. Y así podemos hacer muchas otras cosas, pero no hay la decisión. No nos sentamos a conversar, a planificar. Este año queremos hacer esto, el próximo año queremos hacer esto, y al tercer o cuarto año aparecerá una orquesta de cámara, una orquesta sinfónica. Pero hay una decisión, y eso no es solamente de hablar. Hay que reunirse e invertir. Ahora, doctor, no sé si es que aprovechamos y damos a conocer cuál es la agenda de la Semana Cultural en cada una de las que empezará la próxima semana, tenemos entendido, a partir del miércoles 19. ¿Cuáles son las actividades y el número de las actividades que por la fecha de celebración de la provincialización de Cotopaxi se llevará a efecto? Nosotros ya comenzamos la Semana Cultural el día sábado en la Maltería Plaza con una exposición de vitrales o de pintura en vidrio que hizo el área de la mujer Nela Martínez. Tuvo éxito como los eventos, hubo mucha gente que visitó estas manifestaciones y además algunas de las señoras vendieron sus obras, entonces eso es importante. Y el próximo miércoles seguiremos con esta Semana Cultural que estamos organizando conjuntamente con el gobierno provincial de Cotopaxi. Nos hemos reunido con el señor prefecto, con varios asesores. La prefectura nos va a auspiciar uno de los eventos, pero nosotros con mucho gusto estamos haciendo esto. Y el miércoles viene la destacada actriz ecuatoriana Juanita Guarderas, que fue de la época de la Suquillo y, si no estoy equivocado, de las Marujitas. Ella va a presentar una obra que se llama La Venadita. Es una obra magnífica de la canción La Venadita y de otras manifestaciones culturales que tienen que ver con la Casa de la Venada o del Venado. El viernes 21 hay 2 eventos. El primero se realizará a las 10 de la mañana, que es la premiación del concurso de cuento y poesía Letras Contemporáneas de Cotopaxi 2014, con la participación de colegios y universidades de la ciudad y de la provincia en estos cuentos. Se va a realizar la premiación el viernes 21 desde las 10 de la mañana en el Teatro de la Casa de la Cultura. Y el día viernes 21, desde las 18:15, se realizará la presentación del CD Voces de Cotopaxi, que es la compilación de un LP que salió de 2, digamos. 2 LPs fueron los que imprimió o sacó
el Consejo Provincial en la época de la prefectura del licenciado del doctor Flavio Torres Bartelotti. Eso fue hace casi 25 años. Y ahora se han compilado estos 2 LPs, como llamábamos nosotros, en un CD. Y además de esa noche, el 21 de marzo, desde las 18 horas, algunos artistas que grabaron sus canciones de hace 25 años van a estar nuevamente interpretando estas canciones en el Teatro de la Casa de la Cultura. Esta compilación lo ha hecho nuestro compañero de la Casa de la Cultura, Marcelo Valladares. Antes ya hicimos una compilación del libro La Tacunga a 73. Y esperamos y aspiramos que el público nos respalde y asista a este evento. El martes 25 de marzo va a haber una conferencia sobre Cotopaxi, datos y protagonistas, que va dirigido al público en general y particularmente a los funcionarios, empleados y trabajadores del gobierno provincial. Conferencia que estará a cargo del señor Paul García Lanes. Y ese día martes, esto va a ser desde las 11 de la mañana en el Salón del Gobierno Provincial. Y el mismo día martes, desde las 18:15, en el Teatro del Núcleo va a haber la presentación del libro Por un poco más de vida, de la autora doctora Pilar Mosquera Chávez. Este evento está coordinándose también con la Cruz Roja, porque la señora autora es parte de la Cruz Roja. Es una experiencia de vida. La señora tuvo una experiencia con un cáncer de mama que pudo superar, y ella y por esa razón escribió este libro. Entonces, este evento también es coordinado con la Cruz Roja, el Gobierno Provincial y la Casa de la Cultura. El jueves 27 de marzo será la presentación del grupo de teatro Aquelarre de la Universidad Técnica de Cotopaxi en el Centro Comercial Maltería Plaza. El jueves 27 es el día del teatro y por eso hacemos 2 presentaciones. A las 11 de la mañana en la Maltería Plaza, el grupo de teatro Aquelarre de la Universidad Técnica de Cotopaxi, y desde las 18:15 el jueves 27, la presentación de la mejor actriz que tiene el Ecuador actualmente, que es María Beatriz Vergara, con la obra Ódiame por piedad. Esta obra fue estrenada hace poco en la ciudad de Quito con comentarios muy positivos. El viernes 28 de marzo estamos haciendo un homenaje a quien fuera uno de nuestros más importantes cantantes, especialmente en el género del mariachi, que es John Mora. Se llama un festival del mariachi en homenaje a John Mora. Tendremos mariachis de Ambato, de Quito y de la Tacunga, y vamos a entregarle a la familia de John Mora un pergamino desde la Casa de la Cultura como un homenaje a quien fuera un destacado artista de nuestra ciudad. El sábado 29 de marzo habrá una exposición de arte naif, que es el arte de los artistas indígenas del sector occidental, especialmente de Tigua y otros lugares. Eso se va a realizar en la Maltería Plaza desde las 10 de la mañana. Y aspiramos la colaboración para que se presente también ahí la cantante Sisa Toaquiza, si no estoy equivocado, que es una de las cantantes más reconocidas que tiene ahora el Ecuador y que es de ese lugar. Entonces también tiene un espacio el arte indígena, el arte naif, en la Casa de la Cultura. Y el martes 1 de abril estará el dúo de arpas Mitad del Mundo en la sesión solemne interpretando varias canciones. No es común ver un dúo de arpas en nuestro medio. Es una cosa novedosa que va a tener el privilegio el gobierno provincial el martes 1 de abril. Son 2 eventos que hemos preparado conjuntamente, como reitero, con el gobierno provincial, gracias también a la colaboración de Agua Mineral San Felipe, aunque no sé si pueda poner esa comercial, pero si ya lo hice, que me disculpen. Y también un evento que coordinamos con la Cruz Roja Provincial a través de su presidenta, doña Victoria Albán de Torres. Esta es la agenda, mi querido Miguel Ángel, y ojalá a través de ustedes quiero solicitar, pedir al pueblo de la Tacunga que nos respalde, que asista a todos los eventos. Son totalmente gratuitos, son eventos de primer nivel, y que ustedes, los latacungueños, los cotopaxenses, en esta celebración de los 163 años de la creación de la provincia de Cotopaxi, tienen la oportunidad de ser parte de los programas que con mucha satisfacción les ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrillo, núcleo de Cotopaxi. Empezamos diciendo de que el espacio de la peluquería siempre era un espacio para comentar, discernir, mirar, acceder y un sinnúmero de cosas, pero quizás la más importante, verse bien. Es decir, donde uno se va y se afeita, se acicala, se peina, a lo mejor, si es que cabe el término, se recorta el cabello. ¿Cada cuánto va a la peluquería, doctor Rivera? Yo voy a la peluquería cada semana para arreglarme la barba, y cada 3 meses más o menos a la peluquería para recortarme el pelo. Entonces, yo tengo una muy buena relación con el peluquero, que es el señor Pinganillo, si no estoy equivocado, es de Luis Piratasi, si no estoy equivocado. Pero más le conoce todo el mundo como Pinganillo.
Entonces yo les quiero contar una anécdota que me pasó con él. En una ocasión le decía, verá, Pinganillo, si no me corta bien, un patazo le de dar. Me dijo, doctor, patazo a los animales, los seres humanos un puntapié. Eso le dijo al presidente de la Casa de la Cultura, el señor Pinganillo. Una lección. Es una lección de él, aquí en Salud. Bueno, yo he tenido siempre el pelo largo. Yo de joven tenía muy largo el pelo y la barba. Muy frondoso. Y después, claro, en el colegio los jóvenes me decían, mis alumnos me decían Jesucristo. Después me decían, Jesucristo, superestás. Superestás. Pero no sí, mi característica ha sido eso, ¿no? La barba y el cabello. Es decir, si yo tuviera el cabello muy corto y sin barba, sería otra persona. En alguna ocasión sí se hizo... Sí, yo me tuve que cortar la barba o recortar la barba hace algunos años por una apuesta. Jugaba la Liga Deportiva Universitaria del Aucas. ¿Eso fue antes de ser designado Mama Negra? Mucho antes. Ajá. Yo me corté la barba por la Mama Negra, sí, pero por una necesidad. El otro fue por una apuesta. Claro, en la Mama Negra yo tuve que recortarme el pelo y a mi amigo Pinganillo le pedí que vaya al Parque Vicente León, bajo el monumento a Vicente León, ponga la mesa con todos sus implementos y me corte la barba. Y esa barba rematamos. ¿Ya? Y rematamos para darle al patronato municipal algunos dólares para que compre juguetes para los niños. La barba se remató en más de $200. Oh. Y eso le entregamos a través del delegado de la Contraloría, todo así, todo ceremonioso, le entregamos a la señora presidenta del patronato, la señora Vivian de Maya, Simón de Maya, y le dijimos que con todo gusto entregábamos eso para que el patronato compre algunos regalitos para los niños de Navidad. Y esa fue la que me corté la barba públicamente. ¿Y la de la apuesta cómo fue? Lo que pasa es que la Liga perdió, creo que por primera vez con ese equipo que no sé si exista todavía, que es del Aucas, y que hay algunos auquistas, a quienes les saludo también, pero perdí, y eso estuve yo en Quito. Entonces, la apuesta era cortarme la barba si ganaba el Aucas, y ganó el Aucas. O algo increíble, que gane el Aucas a la Liga, pero tuve que cortarme la barba. Y me quedé en Quito hasta que me crezca, porque creo que estuvimos en vacaciones. Entonces yo no quería llegar acá sin la barba, tuve que quedarme unos días ahí y me creció un poco más y ya pude venir. Esa fue la única vez que me corté. Yo me dejé la barba exactamente al otro día que me gradué en el Colegio Vicente León de Bachiller y nunca más, salvo estos dos casos, el uno por necesidad, cuando fui honrosamente designado Mama Negra, y la vez que perdí una apuesta. De ahí nada más. Han querido cortarme la barba, han tenido malas intenciones, pero yo no me dejo. Alguna vez cuando hemos estado en alguna reunión con amigos han pretendido, yo no, porque es parte de la característica de los seres humanos. Así como hay gente que no le gusta la barba, o le gusta el pelo muy corto, o le gusta el pelo muy largo, todos tenemos nuestros gustos, y yo... O hay gente que simplemente son lampiños y... Claro, además, no como dicen, no, dice, en el cemento no cría hierba. Ha sido un placer conversar con usted, doctor Rivera, a propósito de estos temas que son importantísimos y que de cierta forma nos relacionan en nuestro oficio, que es el periodismo, y de cierta forma también la cultura. Una vez más, muchas gracias, doctor. A usted quiero agradecerle, Miguel Ángel, y decirles que nosotros con enorme satisfacción hacemos y realizamos todos los eventos, u organizamos todos los eventos de la Casa de la Cultura, en algunas ocasiones coordinando con algunas otras instituciones. Pero esta labor las podemos hacer gracias al trabajo tesonero de los funcionarios, empleados y trabajadores de la Casa de la Cultura, para quienes va mi saludo más fraterno y cordial. Y también gracias a la actividad y la comprensión de mi esposa, porque si no, no podríamos hacer eso. Para ella también mi saludo y por su comprensión. Ojalá en algún momento termine esto y ya podemos estar un poco más cerca, porque esto sí hay que trabajar hasta altas horas de la madrugada. Muchísimas gracias. Y a ustedes también el agradecimiento por habernos dispensado en este espacio de la peluquería. Como siempre, muchas gracias y buenas noches.
somos parte de usted. En Cotopaxi TV siempre hay algo para compartir. Siempre hay algo para dar. Vamos a estar siempre en su corazón, porque la pasión no se puede apagar. Transmitimos las 24 horas. Cotopaxi TV, una buena señal.